este Evangelio de Marcos 2:14. Si gusta, ¿verdad?, compárelo con la Biblia que tiene ahí en su mano, búsquelo, porque lo vamos a leer, ¿verdad? El Evangelio de Marcos 2:14. Aquí nos habla el Evangelio, y es muy importante retornar a los Evangelios, porque en ellos vamos a encontrar, ¿verdad?, al fundador de la iglesia. No es Pedro, como se nos ha contado, ¿verdad?, sino que es el mismo Jesucristo. Jesús es el fundador de la iglesia. Amén, iglesia. Así es. Entonces, el Evangelio de Marcos nos presenta, ¿verdad?, algo bien impactante que está en negrito ahí, ¿verdad? Me he tomado el tiempo de hacer esta presentación y he resaltado esa frase que está allí en ese texto, porque es muy importante que nosotros comprendamos el seguimiento de Jesús, ¿verdad? El seguimiento de Jesús. Y este Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículo 14, dice así, lo vamos a leer y vamos a hacer una breve oración para encomendar este tiempo a Dios. Dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose, le siguió. Vamos a hacer la oración. Gracias, Dios, porque nos permites en esta buena mañana pues estar acá presentes, con alma y cuerpo. Señor, todo nuestro ser está unido acá con el objetivo de unirnos a ti a través de esta enseñanza. Gracias porque nos has permitido también entonar himnos a su nombre, alabarlo, glorificarlo, Señor. Y, ¿por qué no? Si usted es el todo de la vida nuestra. Así que, Señor, entregamos en tus manos este momento, que nuestra mente, que nuestro cuerpo esté también al unísono, unidos a ti en esta enseñanza. Así que quedamos, Señor, reunidos en tu nombre. Bendiga a los que vienen de camino o a los que no van a poder venir, también bendígalos. Que seas tú con ellos, que los guardes y los cuides, que nos bendigas a todos. En su nombre oramos. Amén y amén. Bien, como le decía, ¿verdad?, este texto es el inicio de una serie de actividades que realiza Jesús. Después del bautismo, Jesús, hermano, ¿verdad?, comienza a hacer una obra aquí en la tierra, y la imagen de Jesús es prácticamente en nuestros tiempos, hermano, ha sido desfigurada, ¿verdad? Ha sido desfigurada la imagen de Jesús. Y no me refiero a la imagen de Jesús, ¿verdad?, como un cuadro que está colgado allá, ¿verdad?, en una casa, en una sala, sino el Jesús entero que aparece allí en los evangelios. Un Jesús, un ser humano como usted y yo, de carne y hueso, ¿verdad?, que sufre, que llora, que come, que tiene hambre, un personaje, ¿verdad?, igual a nosotros, un humano, pues. Y caminando, él se encontró con una realidad, una vida, muchos afectados por esa misma vida, otros, muy pocos, ¿verdad?, con una vida bastante pues tranquila, por decirlo así. Entonces Jesús lo encontramos caminando y viendo, escuchando y haciendo, por supuesto. Cuando él acepta el mensaje, acepta un compromiso. Cuando Jesús, hermano, meditando, ¿verdad?, ya en su hogar con José y María, sus hermanos y hermanas, meditando él, llegó a la conclusión de que hay que hacer algo, que hay que transformar el mundo, y que esto tiene implicaciones, por supuesto, una respuesta de un sistema dominante que al final le mató y le asesinó. Entonces, a este Jesús que lo ha deformado la religión es el que nos interesa, porque él mismo hace un llamamiento. Hace un llamamiento. Y vamos a hacer, ¿verdad?, como introducción, vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos el domingo pasado. Así que me voy a tomar el tiempo de retroceder la presentación, porque en la presentación del domingo pasado, ¿verdad?, monté esta otra, para no estar usando dos, sino solamente una. Así que voy a retroceder un poquito, ¿verdad? No lo voy a enseñar todo, sino que un poco nada más. Y hablando de la gracia barata, nos dimos cuenta, ¿verdad?, que
ha habido en la historia un mecanismo que los mismos religiosos, los líderes religiosos han ocupado para vender la fe. ¿Sabía usted que hubo un tiempo allá por la Edad Media que la fe se vendía? Y que habían atemorizado a muchas personas a través del purgatorio, del infierno, y hacían obras de arte en las calles, en las plazas, y la gente, ¿verdad?, hacía rama que estaba ardiendo en el infierno, y ese miedo, pues, porque ha habido una época donde se ha fomentado mucho el terror a través de las ideas. Entonces, la gente, al verse como aterrada, ¿verdad?, por no ir a ese lugar, o porque ya habían muerto algunos familiares, había que pagar para poder rescatarlos de ahí. Esa es una idea económica que está primando sobre la fe y que también se extorsiona de esa manera. O sea, nosotros los líderes religiosos, como no somos honestos muchas veces, aterrorizamos, ¿verdad?, a la gente con un fin determinado, ¿verdad?, que es el hecho de sacarle dinero, sacarle plata a la gente. No es Jesús este Jesús es deformado. Jesús andaba allá y ni tenía donde recortar la cabeza, dice la Escritura, así que no tenía un lugar donde estar fijo, porque Él presenta un evangelio, hermano, en el camino. Y así le llamaron a los primeros cristianos, los del camino le llamaban. Así lo dice Hechos de los Apóstoles en los primeros capítulos. Entonces tenemos acá que la fe entonces se vendía. Y esa fe vendida, una fe barata, una fe que yo puedo comprar, que el religioso, ¿verdad?, también puede enseñar, y esa enseñanza que el líder religioso recibe, es la herencia de un proceso histórico que se ha mantenido, que él ha aceptado, y muchas veces por ignorancia ha aceptado, ¿verdad?, como una norma de fe, una doctrina bajada del cielo, ¿verdad? Entonces, hemos visto en cierta medida cómo esto ha ido evolucionando. La gracia barata, el enemigo mortal de la iglesia. Ya hacíamos algunos ejemplos el domingo pasado, ¿verdad? Que la gracia barata es considerada como un comercio, ¿verdad? Y pues venga, como que fuese uno pasando, ¿verdad? ¿Se acuerda usted cuando uno se atravesaba allá al otro lado de Catedral? Había un montón de ventas, no sé si todavía están por ahí, ¿verdad? Y ahí, venga, papito chulo, y ya lo agarraban a uno, ¿verdad? Y mire que va a comprar. Pues así muchas veces se presenta el evangelio, ¿verdad? Se presenta como una cuestión de mercancía, como algo que nunca se va a agotar. Y eso es bien peligroso, porque las personas se acercan al camino del Señor por una emoción, no piensa bien las cosas. Por eso es que cuando vienen las pruebas, las adversidades, esas raíces no están bien cimentadas en tierra fértil, sino que rápido, hermano, al sacudirse la tormenta, los problemas, las adversidades, rápido sale huyendo, hermano, de su compromiso con Cristo. No es con el pastor, no es con una iglesia, es con el mismo Cristo el compromiso. Amén, iglesia. Entonces la gracia barata presenta estos elementos, ¿verdad?, que podemos nosotros encontrar acá. No cuesta nada, y si bien es cierto, ¿verdad?, como vamos a hablar de una gracia que es gratis, pero que a la vez, hermano, conlleva un compromiso. Esa es la cuestión. Es que el precio que pagó Jesús en la cruz no fue tan barato, hermano. Fue caro. La gracia barata como doctrina, como principio, como sistema, como digo yo, se ha recibido. Es el perdón de los pecados como virtud universal. La gracia barata interpretada como una idea de Dios, ¿verdad?, que ya está todo pagado, la factura está pagada, ya no tenemos, ¿verdad?, por qué preocuparnos, no cambiemos nada, sigamos siendo los mismos, ¿verdad?, porque ya la factura está pagada. Entonces eso es bien interesante, porque aquí hay otras sentencias, ¿verdad? Quien afirma la gracia barata posee el perdón de sus pecados, de los que no se arrepienten y de los que no desea liberarse. Entonces estos son algunos ejemplos, ¿verdad?, de los que estuvimos viendo el domingo pasado. El mundo sigue siendo el mundo, ¿verdad?, y los seres humanos siguen siendo pecadores. O sea, no hay mayor distinción, no hay mayor diferencia entre lo que es, ¿verdad?, una persona que se ha comprometido con Cristo y el mundo, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Y, ¿verdad?, releímos Efesios, con lo que iniciamos el domingo pasado, capítulo 2, versículos 1 al 10,
Usted lo puede leer también en su casita, ¿verdad? Para que pueda ver de que sí, en realidad hay un despojo del hombre que nos gobernaba, que hacía y deshacía, y que en este contexto, ¿verdad? En la nueva vida, se supone, ¿verdad?, que las cosas son distintas. Y es por eso, hermano, que hablamos de la gracia cara, que es la oposición de la gracia barata. Esta gracia cara, en un principio, como le decía, ¿verdad?, había pues ciertas características que le distinguían. O sea, la gracia cara es el compromiso. La gracia cara, hermano, es el precio que pagó Cristo en la cruz. ¿Y qué sacrificio hizo Jesús? Ya creo de que en el año, ¿verdad?, la iglesia tradicional, la iglesia católica, hace un recuerdo, ¿no? Para mí es un recuerdo de la cruz. Que la cruz, como ya lo hemos hablado, ¿verdad?, que nosotros como organización no tenemos la cruz como referente, como un símbolo referente que identifique el cristianismo, porque la cruz es un instrumento para asesinar, un instrumento de muerte. Por eso nosotros no aceptamos la cruz. En nuestro logo no aparece la cruz, sino que aparece el pececito, ¿verdad?, que es el símbolo del cristianismo, que allí inició el Señor llamando a personas humildes, pescadores, para que dejaran de pescar peces, sino que comenzaran, ¿verdad?, a pescar seres humanos, que somos los seres humanos los que podemos hacer la diferencia en este mundo, un mundo bastante caótico, de hecho. Entonces, ¿qué? La gracia cara es el precio que pagó Jesús de Nazaret en la cruz. ¿Y esto por qué lo pagó? Por la obediencia a su Dios. Ojo con esto, porque es bien importante, ¿verdad? El cual él llamaba Abba. Jesús, mis estimados hermanos y hermanas, oraba a Dios, oraba al Padre. Bueno, allá en el Getsemaní conocemos bien los evangelios que narran, ¿verdad?, ese momento tan amargo, porque él sabía cómo era el ser humano, más que todos los que estaban allá en el templo. No todos los que están en el templo tienen, hermano, ¿verdad?, ideas o tienen un corazón dado a la vida. Hay personas que, hermano, son parte o tienen vínculos con una organización religiosa, pero son crueles, son malvados, son asesinos. Entonces esto se ha comprobado en la historia. Adolfo Hitler era católico, imagínense. Entonces tenemos acá que se paga el precio, pero este precio fue por la obediencia a Dios, ¿verdad? Y que Jesús denominaba a ese Dios que gobernaba su ser también, le llamaba Abba. Abba, que es, ¿verdad?, una expresión muy familiar que tiene que ver con papito, ¿verdad? Él es mi papito. Entonces Jesús tenía, mis estimados hermanos, ¿verdad?, esa cercanía con Dios, y ahí lo podemos ver. Pero también la gracia cara es la aceptación del seguimiento olvidado. Por ejemplo, vivimos, y esto quizás lo vamos a ver más adelantito, vivimos en un mundo que acomoda a la conveniencia el mensaje de Dios. Y esa acomodación lo vamos a encontrar en las distintas manifestaciones religiosas cristianas. No estoy hablando de distintas manifestaciones de religiones, que la religión es más amplio. Cuando hablamos de denominaciones cristianas, nos referimos, ¿verdad?, solo al cristianismo, el cristianismo como religión. La religión es una expresión, hermano, que sea mal comprendido, pero la religión es una expresión que tiene que ver con unirnos a algo, y en este caso a Dios. Entonces la religión cristiana tiene muchas vertientes, y estas vertientes son las que muchas veces han deformado, ¿verdad?, el llamamiento de Cristo al seguimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de una denominación particular, digamos el testigo de Jehová. El testigo de Jehová presenta a Dios Padre como el único referente, y lo demás está, hermano, lo que está alrededor es periférico, no tiene mucho valor. Sí le dan valor, sí lo reconocen, pero no es, ¿verdad?, lo que tiene más valor dentro de sus doctrinas. Por ejemplo, cuando se habla del Padre, entonces ellos determinan que ese es
la idea principal que gobierna, ¿verdad?, en su quehacer como creyente. Pero déjeme decirle, mis estimados, que lo que conocemos del Abba, lo que conocemos del Padre, proviene de Jesús. Y el que llamó al seguimiento no fue el Abba, fue el mismo Jesús. No estoy queriendo reducir tampoco, ¿verdad?, la influencia del Padre. Lo que quiero decir es que se han olvidado de Jesús. Cuando una iglesia le da primacía al Espíritu Santo, se olvida de Jesús. Se olvida de ese hombre, de un ser humano que está en medio del pueblo, en medio de las personas, que tiene sentimiento, que tiene algo que decir, que tiene algo que hacer. El Espíritu Santo muchas veces actúa en sí, hermano, por medio de una emoción, porque se explota la emoción dentro, ¿verdad?, de la celebración que se hace en cuanto al culto a Dios. Entonces, hay una omisión en la práctica de la fe que solamente se puede comprobar a través del seguimiento a Jesús. Amén, iglesia. Aquí hay una silla, hermana. Ahí hay otra también. Sí. Entonces, lo que queremos decir con todo esto, mis queridos hermanos, que hay una deformación, hay un alejamiento del llamamiento que ha hecho Jesús. O sea, el que ha llamado es Jesús de Nazaret. Y en Jesús está el Espíritu de Dios y está también Dios mismo. ¿Cómo así? En la práctica de la fe. Ahí está Dios, ahí está el Espíritu. No es que nosotros lo reduzcamos. Pero hacer, hermano, la omisión de Jesús en ese llamamiento divino, entonces ha hecho lo que, ¿verdad?, estamos tratando en este caso, que hay una tendencia a una gracia que tiene que ver con una gracia barata. Como le digo, ya vienen los problemas, vienen las adversidades, y el hombre, la mujer, se olvida entonces después del Señor. Entonces es la aceptación del seguimiento olvidado. Por eso agrego olvidado, porque en realidad se ha olvidado quién hace ese llamamiento. ¿Quién lo está haciendo? Es la vinculación, o sea, cuando hablamos de la gracia cara, es el vínculo que nosotros, los seres humanos, adquirimos con el Señor, con Jesús de Nazaret. Entonces la imagen, la, hermano, presencia de Jesús en la iglesia ha sido sustituida, ha sido olvidada. Pero por eso estamos acá, ¿verdad? Para poder nosotros retornar a ese Cristo, retornar a Jesús de Nazaret, de ese sacrificio que se hizo, ¿verdad? Y quiero decir también, hermano, que ese Jesús que rió, ¿verdad?, con la gente, que comió con las personas, que ha de haber bromeado en algún momento. Muchas veces uno, por ser muy religioso, piensa que Jesús quizás no se reía, ¿verdad? En la Edad Media, los católicos que estaban, hermano, los monjes que estaban, ¿verdad?, en ciertos sectores, prohibían reírse. ¿Sí? Prohibían reírse. Hay una película que yo le recomiendo, se llama En el nombre de la rosa. Búsquela ahí en YouTube, está en español, véala, y ahí se va a dar cuenta usted como algunas órdenes monásticas, hermano, prohibían reírse, decían que eso era del diablo. ¿Sí? Que el Señor era bien serio. Pero ya hablando, hermano, en esa convivencia, allí, ¿verdad?, en medio del pueblo, de la comunidad, el Señor se debe haber reído, de haber sido de aquellos hermanos que tenían una gran descarcajada, ¿verdad? Reírse con ganas, hermano. Jesús, hermano, está en medio de la gente. Jesús hasta lloraba, pues. Cuando se murió un amigo de él, no se murió el Señor, hermano, perdón, no. Jesús no lloró por la incredulidad de la gente, como muchos han aseverado, sino que Jesús lloró por esa misma unión que tenía con la persona y resintió la pérdida. Y es bien importante porque la tradición judía, hermano, hablaba acerca, ¿verdad?, de ese sentimiento del llorar que tenían, ¿verdad?, con los demás, y la gente se fijaba y decía, no, es que le amaba, ¿verdad? Y eso es muy importante. De hecho, cuando una persona, bueno, en general, ¿verdad?,
la Biblia habían llorones profesionales. Usted les pagaba a ellos para que ya llegaran a llorar allá donde estaba el cuerpo de la persona. Entonces esto, hermano, es bien interesante, ¿verdad? Porque encontramos ese vínculo con el Señor. O sea, ¿qué es Jesús para nosotros? ¿Qué es Jesús para nosotros? Nosotros venimos a la iglesia, ¿verdad? Y cantamos, y qué bonito todo, ¿verdad? Y en cualquier denominación va a pasar eso. Pero ¿qué significa Jesús? Así propiamente hablando. ¿Qué significa Jesús para aquel que ha decidido seguirle? ¿Qué significa? Entonces esto es de que nosotros nos pongamos a pensar un momento. Que nos pongamos a meditar sobre esa relación que yo tengo con Jesús. Y la relación que yo tengo con Jesús no solamente es tener conocimiento de la Escritura. Ojo, hay un montón de gente que se sabe la Biblia, hermano, de pe a pa. Hay un montón de gente que es buena para orar. Hay gente que es buena para ayunar. Hay gente que es buena para hablar en lenguas. Y esto es bien importante porque, ojo, ¿qué es lo que define en un momento determinado? Llamar a Jesús Hijo de Dios. ¿Ah? ¿Qué es lo que le llevó a la comunidad a comprender de que aquel crucificado llegaron a tener esa comprensión de que era el Hijo de Dios? Es la obediencia. El mensaje viene de Dios, del Padre, el Abba. Y viene entonces Jesús y obedece. No como los religiosos de su tiempo, que habían deformado la ley, el mensaje de Dios. Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús vino a cumplirla, a vivirla, a experimentarla, a compartirla. Entonces, Jesús, hermano, se convierte en Hijo de Dios porque nos enseña a nosotros el camino de la obediencia a aquellos principios. Entonces, esto que estamos tratando es recobrando, es volviendo a Jesús. Pero como le digo, no es ese Jesús que lo han, ¿verdad?, partido, lo han hecho pedacitos. Pareciera ser de que ser cristiano es, ¿verdad?, la danza. Y pareciera ser cristiano es, ¿verdad?, andar la Biblia que me ven, ¿verdad?, que soy un evangélico, o poner un gran musicón, ¿verdad?, ahí en la casa, y que solamente hemos sustituido aquellos grandes musicones que hasta el techo me levantaba y hoy es la alabanza, ¿verdad? Pero ¿cuál es mi trato con mi semejante? A eso vamos, a la práctica de la fe. ¿Cuál es mi trato con mi esposa? ¿Cuál es mi trato con el esposo? ¿Cuál es el trato con mis hijos, con mis padres, con mis abuelos? ¿Cómo yo trato a mi subalterno? ¿Cómo yo trato, verdad, a mi jefe? Cuando me da la espalda, ¿cómo lo trato yo? Como creyente. Entonces, no es una cuestión, ¿verdad? No quiero que me malinterpreten también que estamos en contra de la alabanza, de la lengua o algo por el estilo. Cada organización religiosa celebra su fe a cómo, ¿verdad?, a ellos les han enseñado. Nosotros tenemos nuestras propias prácticas también. Entonces, lo que quiero decir, mis estimados hermanos, es que hay un llamamiento, hay un olvido, y esto muchas veces es por la ignorancia que se tiene, ¿verdad?, de lo que, hermanos, en las Escrituras encontramos. Dice acá, el acto de obediencia del que ha sido llamado. Marcos, capítulo 2, versículo 14, nos pone al tanto de que hay un acto de obediencia. Jesús, ¿qué le dice a aquel hombre que estaba allí? Leví, el que estaba sentado en la mesa, ¿verdad?, de los tributos públicos. O sea, Leví, hermano, ya en castellano es Mateo. Leví es el nombre en hebreo. Los judíos procuraban y procuran todavía, ¿verdad?, nombrar a sus hijos con algún nombre que aparece en las Escrituras. Nombres que a ellos les parece, hermano, muy importantes porque tienen su significado también. Entonces,
Leví era una de las tribus de Israel. Y en este caso, ¿verdad? Jesús hace el llamamiento. Ese llamamiento, ¿verdad?, es aceptado por un acto. Oiga bien, los actos están ausentes dentro de la iglesia. Los actos justos están ausentes en la iglesia. Le estamos dando más valor, por ejemplo, a aquella profesión de fe. Nos olvidamos del acto, de actuar, de vivir, de participar. ¿Me comprenden, iglesia? Y le estamos dando más énfasis hermano, a las ideas que fluyen y no a los actos en sí, que pueden constatar de que lo que se hizo por medio, hermano, de una oración se pueda, ¿verdad?, constatar a través de los actos. Entonces esto es bien importante porque, como le digo, vivimos en un mundo religioso así como en el tiempo de Jesús. Para aquellos, ¿verdad?, cumplir a Dios era orar, ayunar, orar en las esquinas. Y hasta ahí, ¿verdad?, llegaba su compromiso con Dios. Cuando se habla del compromiso con los padres, honra a tu papá y a tu mamá. Entonces para los judíos era orar por ellos, Señor, que tú los bendigas y que tú les proveas. Y no tanto, ¿verdad?, brindarles lo necesario, dependiendo de las capacidades que uno pueda llegar a tener, así también ayudarles a ellos. Entonces, se habían olvidado de hacer justicia, de vivir la fe, de compartirla. Los discípulos tenían hambre en un momento, iban pasando por un sembradero ahí, ¿verdad?, de trigo. Se detienen ellos y Jesús les dice: bueno, ¿tienen hambre en Shabbat? Sí, tenemos hambre. ¿Cómo? Entonces, fortalezcan su organismo. Lo que hace Jesús entonces es, ¿verdad?, poner la humanidad del ser y reducir esa fuerza o poder que muchas veces la ley le impone al ser humano. Entonces, los actos son bien importantes. Y dejando, dice la Escritura, le siguió. Amén, iglesia. Y dejando, dice, le siguió. Levantándose, le siguió. No es una confesión de fe, sino un acto de obediencia. La obediencia, ¿quién llama? ¿Quién está llamando? Nosotros los representantes de las iglesias, ¿verdad?, pastores, sacerdotes, hermano, cualquier nombre que se le pueda dar, un guía espiritual, somos representantes, sí. Venimos en nombre de Dios, sí. Hablamos en nombre de, hermano Dios, de Jesús, sí. Y por lo tanto, uno debe de prestarle atención a este elemento de la representación que se hace. ¿En nombre de quién venimos nosotros? Nosotros. ¿En nombre de quién venimos? Yo no vengo en nombre de mí mismo, iglesia. Su servidor no viene en nombre de sí mismo. ¿Quién es Julio César Ulloa? Un guía espiritual, ¿verdad?, ahí de Santa Tecla. Sí, pero este hombre un día posiblemente ya no sea recordado. De repente muere, pasan 20 años y ya no van a acordar de él. Viene una generación, va a venir otra. Ya, hermano, el tatarabuelo, ¿quién se acuerda del tatarabuelo? Nadie se acuerda del tatarabuelo. ¿Y quién era el tatarabuelo? Sabe. Amén. Sí, es la verdad. Entonces, ¿en nombre de quién venimos nosotros? Eso es muy importante. Jesús, ¿verdad?, llegaba en nombre de su Padre. Eso lo dice la Escritura. Entonces, Jesús es el que llama. Por eso, ¿verdad?, la espontaneidad de aquel queriendo o quedando atestiguada la autoridad incondicional, ¿verdad?, inmediata. O sea, Jesús es el que está llamando. ¿Y quién más en aquel tiempo tenía tanta autoridad como la tenía Jesús? Para que aquel hombre dejase, hermano, un trabajo que le estaba dando plata, que estaba llevando, ¿verdad?, hermano, alimento, ¿verdad?, a la familia. Pero ¿quién llamó en ese contexto? ¿Quién llamó? Jesús de Nazaret. Amén, iglesia. Jesús tiene poder pleno para llamar y exigir que se obedezca a su palabra. Todos estos elementos son importantes. Estamos hablando de la gracia cara, hermano. Y esa gracia cara tiene que ver con el precio de Jesús.
Y estamos hablando que es un acto de obediencia. Quizás una vez nosotros hicimos ese acto, ¿verdad?, de fe verbalizado. Pero tenemos, hermanos, que comprender que se concretiza a través de la vida misma. Jesús llama en cuanto Cristo, el Hijo de Dios. Jesús llama en cuanto Cristo, el Hijo de Dios. O sea, no le está llamando cualquier persona. No es el pastor Julio César Ulloa. No es el hermano Héctor. No es la hermana Claudia o la hermana Isabel la que le está llamando. Es que el que le ha llamado al camino de Dios es el Cristo mismo, el Hijo de Dios. No es cualquier persona. Es el Hijo de Dios que nos está llamando y llama al ser humano constantemente. Y no solamente le da una oportunidad, sino que mientras tenga vida le va a estar llamando constantemente. Y uno podría pensar, ya estoy muy viejo, dice uno, ¿y para qué voy a estar yo en la iglesia? Ese es el momento que también Dios ha permitido para que mucha gente se acerque al camino de Dios. Amén, iglesia. La gracia y el mandamiento se unifican cuando el Señor, ¿verdad?, hace ese llamamiento. Leamos por favor. Gracias. Leamos por favor Salmo 119, 45. Y el que me lo encuentre, por favor, se pone en pie y me lo lee, si es tan amable. La gracia y el mandamiento se unifican. ¿Qué nos dice ahí la Escritura? A ver, solo uno o una hermana. Amén. ¿Quién me lo lee, por favor? A ver, léalo. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Esta libertad no es un libertinaje, esta libertad, hermano, es la búsqueda que uno tiene libre, ¿verdad?, del camino del Señor. Un cristianismo sin Cristo vivo es un cristianismo sin compromiso. Como ya le dije, mis apreciables hermanos y hermanas, aquí nos encontramos, ¿verdad?, con el olvido que es el seguimiento. El olvido del seguimiento, porque se ha deformado la figura de Cristo, y al deformar la figura de Cristo se deforma también su enseñanza. Cada quien, hermano, ha hecho su propio evangelio, ¿verdad? Un cristianismo que solamente se da Dios Padre, pero no Jesucristo, su Hijo vivo, suprime el seguimiento. Porque ¿quién, hermano, nos ejemplifica la fe vivida, experimentada? Si no, es Jesús de Nazaret. Entonces es Jesús, hermano, la persona a la cual, ¿verdad?, uno debe prestarle atención. Por ejemplo, vienen nuestros hermanos musulmanes. Estuvieron la vez pasada acá. Nos estuvieron compartiendo, hermano, lo que ellos creen, lo que ellos, hermano, conocen. Ellos tienen una forma particular de ver a Jesús. Y les van a enseñar también, hermano, quién es su profeta. Pero es bien importante aclarar algo acá. De que ellos ven a Jesús desde la perspectiva materialista, ¿verdad? Ellos ven a Jesús como un ser humano, como un profeta más. Creo que se descargó, no. Bueno, lo ven como un profeta más. Entonces tenemos algo muy importante con esto, que tiene que ver con lo que se conoce de Jesús. Y lo que se conoce de Jesús es su experiencia de vida con los demás.
su experiencia de vida con los demás. Entonces, tenemos un pequeño problema, ¿verdad?, técnico acá, así que me voy a limitar al celular, ¿verdad? Bueno, estamos hablando en relación a por qué el creyente de nuestros tiempos tiene un conflicto, ¿verdad?, con relación a la interpretación que se le da de Jesús. Porque lo que prima dentro entonces de las iglesias es nada más ni nada menos que, hermanos, una doctrina. No hay, ¿verdad?, un conocimiento de Jesús mejor, sino que es otra cosa. Bien, busquemos otro texto, mis queridos hermanos, busquemos el Evangelio de Lucas, capítulo número 9, versículos 57 al 62. Si hay alguien que lo encuentre, me lo lee, por favor. Vamos con el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Aquí podemos ver que aparecen también ciertas personas que quieren integrarse. Unos omiten el acceso con Jesús. Veamos qué dice Evangelio de Lucas 9, 57 al 62. Solo uno o una. Se me pone en pie y me lo lee, por favor, si es tan amable. ¿Ven? ¿Lo tenemos? ¿Ven? ¿Quién lo tiene? A ver, ¿quién se anima? A ver, aquí, hermano, ya. Dice, lo que querían seguir a Jesús. 57. Viendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré hasta donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde cortar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Gracias, hermano, le agradezco. Ahí tenemos a tres personajes de los cuales, ¿verdad?, el Señor tiene algo que decirnos a nosotros. Y este personaje, el primero, es un entusiasta, ¿verdad? ¿Qué nos dice ese primer personaje? En primer lugar, que no ha sido llamado. Jesús no lo llama en ningún momento. Él se ofrece. Amén, iglesia. Entonces, dentro del campo cristiano vamos a encontrar a personas que son bien entusiastas, ¿verdad? Y esto es bien importante porque no han sido, ¿verdad?, llamados por el Señor, y eso le da, permítame, hoy sí. Ay, me disculpan un ratito, oigan. Bueno, estamos con relación al Evangelio de Lucas 9:57. Encontramos entonces a un entusiasta que le dice que va a seguir al Señor donde quiera, ¿verdad?, que él vaya. Y el Señor le es bien honesto, el Señor. Miren, ser creyente no es fácil, está diciendo el Señor. Ustedes vienen y se ofrecen, ¿verdad? Está bien, dice Jesús. Pero les voy a decir algo. Yo no tengo donde recostar la cabeza. Yo me puedo quedar en la calle si es posible para ir a anunciar el Evangelio. Yo me puedo quedar cerca de ahí.
Entonces, o en cualquier otro lugar. Ya no se dice nada a esta persona que dijo, bueno, no me importa. Sino que ya no dijo nada, pues posiblemente se puso a pensar, ¿verdad? No, está un poco delicado el asunto, ¿verdad? Entonces, el segundo personaje que encontramos es el que interpone la ley al seguimiento a Jesús. ¿Estamos, verdad ahí? Sí. El que interpone la ley al seguimiento a Jesús. Y este personaje, ¿verdad?, comienza a decirle a él que primero va a hacer algo. Déjame que vaya a enterrar a mi papá, porque tiene que cumplir lo que la misma sociedad, hermano, dice y que tiene que hacer. Entonces, lo que vemos acá, ¿verdad?, es que muchas veces uno va a imponer quizás una tradición, fíjese. Es que así me enseñaron a mí. Es que mi mamá, mi abuelo o mi abuela nos dejó y nos dijo que hiciéramos tal cosa. Imponemos esa ley, ¿verdad? Una ley heredada a el seguimiento verdadero de Jesús. O sea, todas estas cosas que están en las mismas escrituras, hermanos, lo que hacen es ocultar el seguimiento verdadero del Señor. Y uno no hace la voluntad de Dios en sí. Yo estoy haciendo la voluntad quizás de mi abuelito, de mi abuelita, ¿verdad? Y estoy haciendo la voluntad de otras personas, quizás del sacerdote, quizás de un pastor, y estoy omitiendo hacer la voluntad de Dios, propiamente hablando. Amén, iglesia. El tercero es el que quiere seguir, pero pone sus propias condiciones. Yo te voy a seguir, Señor, pero mira, tengo que hacer esto y lo otro. Entonces el seguimiento no es tanto así, ¿verdad? Miren, hermano, yo le voy a ser honesto. Yo, como guía espiritual, estoy profundamente comprometido con Jesús, con Dios y con la palabra. Yo, que me es difícil desligarme ya de esto. Es difícil desligarme. Entonces, eso, hermano, soy yo, ¿verdad? Julio César Ulloa. Porque Dios, hermano, ya me tiene en sus manos. Y es difícil apartarse. Entonces, cuando nosotros hablamos de poner nuestras propias condiciones, estamos, hermano, también irrespetando quién ha hecho el llamamiento. ¿Quién es el que me está llamando a mí? ¿Cuál es mi compromiso con lo que Él enseña en sí? Ojo con esto. Cuando yo acepto el llamamiento de Jesús, estoy aceptando lo que Él dice que yo haga. Amén, iglesia. Lo que Él dice que yo haga. Porque aceptar a Jesús no es aceptar un cuadrito, ¿verdad? Y tenerlo aquí pegado en el pecho. O como aquel microbusero, ¿verdad?, que lleva la imagen de Jesús con una corona de espinas acá y todo ensangrentado. Y dice abajo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús es más que eso. Jesús nos dice, bueno, hay que ser personas distintas en el mundo. Allí en la práctica, allí, hermano, viviendo la fe, es que uno pone por obra el seguimiento de Jesús. Seguir a Jesús significa seguir sus preceptos, seguir su consejo. Y si yo no lo sigo, hermano, no nos va tan bien en la vida. Amén, iglesia. Cuando yo pongo mis condiciones y yo digo, yo lo voy a seguir, pero no porque esto y lo otro, porque esto y lo otro, y estoy condicionando el seguimiento. No lo sigo como debería de seguirle, por cuanto existe, hermano, una condición. Una vez un hermano me dice, fíjese que ya no voy a llegar a la iglesia, pero es por algo. Aunque me dice, quizás lo voy a rechazar. Fíjense cómo me dijo. Quizás lo voy a rechazar porque no quiero dejar de servir en la iglesia. Primero es Dios, me dijo. Sí, le dije yo, primero es Dios, pero también su familia, que necesita comer. Y yo no le voy a dar de comer a su familia, le dije. Amén, iglesia. Pero me voy a ausentar varios meses, porque el hermano trabajaba de seguridad y tenía que estar, ¿verdad?, de lleno
las 24 horas, ¿verdad? En tales lugares. Y le digo yo, mi hermano, agarre el trabajo, le dije, y haga algo, le dije. Llévese su Biblia y comience a leerla, le dije. Oiga los mensajes, ¿verdad? En la radio o en la televisión. Esté pendiente, métase con Dios, ore a Dios, le dije. Entonces, el hermano me tomó la palabra, se fue a trabajar, ¿verdad? Dejó de asistir varios meses a la iglesia. Allá, hermano, se volvió a asomar el hermano. Oh, el hermano Julio, me dice. Ajá, ¿qué pasó? Ya estamos aquí nuevamente. Ah, vaya, ¿ya terminó su trabajo? Sí, ya terminó. Vaya, le dije. ¿Y qué me cuenta? ¿Cómo le fue? Mire, me dice, me leí toda la Biblia. Ese hermano que yo le cuento, cuando platicaba, en cualquier plática que teníamos, sacaba un versículo bíblico. Y decía, como dice el Antiguo Testamento, el profeta tal. Como dice, ¿verdad?, la carta de Pablo en el Nuevo Testamento, y dice tal cosa. Y se le venía a la mente cuando estaba platicando, como dice tal. Mire qué bendición. ¿Ah? Entonces, muchas veces uno pone condiciones, hermano, de un seguimiento que muchas veces está como nublado. No sabemos realmente en quién hemos creído en sí. Entonces, estos elementos que estamos viendo acá, hermano, que el llamamiento tiene que ver con un acto de obediencia al llamamiento, al llamado que se nos está haciendo, y que hay que, hermano, comenzar a pensar qué es lo que yo estoy haciendo para omitir el llamamiento del Señor. Bien, seguir a Jesús significa dar unos pasos determinados. El que llama separa la vida pasada, viciada, del que es invitado al seguimiento. Miren, hermano, esto, ¿verdad?, es muy importante porque cada uno de nosotros somos lo que somos. ¿Amén? Cada uno de los que estamos acá somos lo que somos. Pero también hay algo, hermano, que ha acontecido en la vida de los que estamos acá, y es el encuentro con Jesús. ¿Ya? Ese encuentro que hemos tenido con Jesús nos hace a nosotros, hermano, replantearnos la vida. O sea, ¿quién soy yo hoy en Cristo? En Cristo. ¿Quién soy yo hoy en Cristo? Ah, yo soy un testimonio viviente. Ah, yo soy un hijo de Dios también. Eso no significa que no haya, hermano, equívocos, imperfecciones. Por ejemplo, yo me he equivocado un montón de veces en la vida, pero también hacía pagar el precio. ¿Ah? Como creyentes muchas veces jugamos con Dios y no nos decidimos. Y tomamos la tangente, nos vamos por un lado, nos vamos por otro, y allá, todo reventado uno, se acuerda quién lo llamó. Amén. Y allá comienza a ponerse serio con Dios. Señor, le dice uno, perdóname, me vuelvo a ti, dame tu chancecito. Y allá regresa uno, ¿verdad?, todo apaleado, ¿no? Y allá vuelve a agarrar su Biblia y a releer la Biblia. Allá en la prisión le llevan la Biblia, el Nuevo Testamento, y vuelve a reconciliar con Dios. Y se vuelve a Dios. ¿Se vuelve a quién? Al seguimiento. Lo que tenía que haber hecho al principio, lo hace, hermano, después de haberse alejado un poquito, ¿verdad? Y después retorna uno. Entonces, ese viejo hombre hay que irlo despojando. ¿Qué es eso del viejo hombre? Bueno, son nuestra falta de respeto hacia el prójimo, a la pareja, al hombre, a la mujer, nuestra falta de respeto a nuestros hijos. Estamos dando un mal ejemplo, entre otras cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de una vida pasada viciada, estamos hablando de una persona, un hombre, que, hermano, no consideraba los consejos de Dios. Quizás le tenía más miedo a la ley que al mismo Dios. Pero entonces esto, hermano, es bien importante.
O sea, hay que separarnos, hay que apartarnos de aquellos caminos que nos están destruyendo, nos están ahogando. Y eso, hermano, no es tan fácil. Por eso es importante describir el tipo de llamamiento que hemos recibido. ¿Quién le ha llamado? ¿Ah? Es Jesús. Y el que nos ha llamado a nosotros está creando algo distinto, algo nuevo hoy. Y ese algo distinto, y ese algo nuevo, hermano, es la nueva vida en Cristo. El publicano dejó su escritorio, Pedro dejó las redes y comenzó a seguir al Señor. Es una nueva vida. Esta es una nueva vida que se nos presenta. A nosotros, los que tenemos ya muchos años de estar en el cristianismo, como los nuevos, los jóvenes, es una nueva vida, es un camino distinto, es el seguimiento al Señor. ¿Y qué significa ese camino al seguimiento? Ya lo hemos estado, ¿verdad?, acá compartiendo. Jesús se puso al servicio de la humanidad. Hay un acto de obediencia. Aquel hombre se levantó y le siguió. No es una confesión de fe, sino un acto de obediencia. Jesús es el que llama, hermanos y hermanas. Es la aceptación del seguimiento olvidado. Es la vinculación a la persona de Cristo. Nos estamos vinculando con Él. Al terminar esta enseñanza, estamos supuestos y obligados, todos aquellos que queremos el bien para nuestra vida, estamos llamados a releer los evangelios. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice muchas cosas, pero también hace muchas cosas. Los gestos de Jesús nos dicen algo a nosotros. Nos dicen algo a nosotros. Como por ejemplo, cuando Jesús caminaba y se encontró con mucha gente que le seguía, dice la Escritura que tuvo compasión de ellos. Que tuvo compasión de ellos. Y les dice a sus discípulos: miren, deben de comer. Y los discípulos dicen a buscar, ¿verdad?, y dinero, y nos acordaban que Judas, ¿verdad?, era un ladrón, y que al meter la mano no había mucho. Entonces dicen: no nos va a alcanzar, el pueblo está muy lejos. Entonces Jesús ahí hace un acto, y el acto que hace Jesús es darles de comer. Entonces esto que hemos tratado en esta mañana, que tiene que ver con la gracia cara, no significa, hermano, ignorar lo que Jesús nos ha estado, ¿verdad?, diciendo en los evangelios. Hagamos algo. No es solamente palabras. Jesús no solo es palabra. No solo es, hermano, una Biblia que yo voy a andar en la mano y que eso me identifica como ser cristiano, o andar, ¿verdad?, una cruz en el pecho, un símbolo, ¿verdad?, que nosotros, hermanos, rechazamos, sino que es la práctica de la fe. Es la práctica de la fe. Es como cuando de repente usted anda un anillo de compromiso y usted anda por cualquier otro lugar y se va a lavar las manos, hermano, con jabón, y se le cae, ¿verdad?, y se le va. Una vez se le perdió el anillo a mi mamá, ¿verdad?, allá en el Sabur y Lago. Estaba lavando las manos y se le fue en el tragante. Porque ya no anda ese anillo, puede hacer lo que yo quiero. Amén. ¿Cuál es el compromiso que ha adquirido con la otra persona? Amén. ¿Se da cuenta? El compromiso que hemos adquirido con Dios es superior a eso todavía. Pero que en el acto con mi semejante también comprobamos ese acto de obediencia con Dios. No separemos las cosas, al contrario, unámoslas. Los actos que hacemos con los demás es un acto de obediencia también que tenemos con Dios y con su palabra. El seguimiento de Jesús tiene que ver con eso. Tiene que ver con los actos de obediencia a su palabra. Amén, iglesia. Nos quedamos hasta acá y vamos a hacer una pequeña oración. Orar. Gracias, Señor, porque hasta aquí has sido fiel con nosotros. Gracias, Señor, porque no nos ha abandonado. Gracias, Señor, porque has guardado nuestra integridad. Gracias, Señor. Gracias porque hasta este momento
Señor, lo mantienes con vida. Gracias, Señor. Bendiga a los oyentes, a los que están viendo este video, que allá donde estén, Señor, que sean alcanzados por ti también. Y que podamos acercarnos a ti por medio de tu Hijo Jesús y ser obedientes, Señor, a su palabra. Bendíganos, por favor. Bendiga a mis hermanos. Que los actos nuestros puedan reflejar, Señor, nuestra fe en ti. Guárdanos, mi Señor, y cuídanos. Ayúdanos a ser mejores creyentes cada día. Apártanos del camino del mal. No permitas, mi Señor, que el enemigo mine nuestros corazones y nos confunda y nos vayamos por otros caminos que no son los tuyos. Reconocemos que te hemos fallado muchas veces, pero aquí estamos, Señor, apartados para ti. Que nuestros corazones duros, que nuestros corazones, Señor, insensibles, puedan comenzar a ablandarse con el poder de tu gracia. Sabemos que pagaste un precio caro, Señor, por darnos tu palabra, por anunciarnos la valentía que significa ser creyente en el mundo. Y nos invita, Señor, a seguirte. Entonces, Señor, ablanda nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, pueda insertarse en nuestros corazones que son de carne, Señor. Que podamos iluminar, Señor, con nuestros actos a este mundo insensible también. Un mundo lleno de corrupción, que no creen en ti, Señor, muchas veces por nuestros testimonios. Así que, Señor, guíanos, por favor. Guíanos, por favor. Que tu palabra, Señor, sea siempre lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Quedamos, mi Señor, en tus manos. Volvemos a tu camino, Señor. No queremos poner peros, sino seguirte a ti. Caminar tomado de la mano con usted, mi Dios. Guíanos. Ponga temor en nuestros corazones. Gracias una vez más, porque aquí, Señor, hasta aquí has sido fiel con nosotros. Llévanos en el hueco de tu mano y protéjanos de los peligros, protéjanos de los malvados. Gracias una vez más, en tu nombre oramos. Amén y amén. Le damos un fortísimo aplauso al Señor. Que Dios nos bendiga.